Muchas gracias. Buenas noches, los saluda nuevamente Óscar Eduardo Figari Seminario. Como estamos comenzando el ciclo de plan de negocios, segunda sesión, todavía les cuento quién soy. Para los que recién me ven, soy ingeniero industrial, magíster en Supply Chain Management, director técnico y comercial de Grupo de Licores Nacionales, adjunto a la gerencia de fábrica de Galosinas Perusa. Soy de alguna manera emprendedor. He participado en muchos emprendimientos y participo y he desarrollado temas de plan de negocios muchísimas veces, tanto para mí como para personas a las que he asesorado en este rubro que es tan importante para garantizar el resultado de los procesos de emprendimiento empresarial. ¿Ok? Eh, Nosotros ayer empezamos hablando un poco sobre la idea de negocio, cómo la genero, de dónde sale, cómo logro tener una buena idea de negocio. Yo tengo una buena idea de negocio, partamos de ese concepto. Y entonces esa buena idea de negocio yo la quiero convertir en un negocio. Para convertir esa buena idea de negocio en un negocio y que ese negocio sea realmente seguro, yo necesito seguir una serie de pasos. Y esos pasos son los pasos de elaborar un plan de negocios. ¿Ok? En ese plan de negocios voy a evaluar cuán viable y cuán rentable va a ser el negocio. De alguna manera lo que voy a crear es un camino, una guía, una línea a seguir para que el emprendimiento sea consistente. ¿Ok? También sirve para poderlo presentar a una entidad financiera, a un banco, a un grupo inversionista, para que nos puedan apoyar. ¿Ya? La idea es, a través de un plan de negocios, yo voy a demostrar que la idea que tengo es atractiva, es válida, es importante, es trascendente en el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas, ténganlas en cuenta. ¿Ok? Este plan de negocios del cual hablamos va a tener que desarrollarse bajo un marco determinado. O sea, vamos a tenernos que plantear una serie de requisitos para que este plan de negocio pueda ser exitoso, para que este plan de negocios pueda generar una información que sea válida, porque yo puedo dedicarme a recopilar información sobre un tema. O sea, yo he visto muchos trabajos en los que me presentan muchísima información sobre un tema en particular, pero al final no me presentan un análisis y una conclusión de esa información. Entonces, está bien, tengo muchos datos, pero no tengo la capacidad de decidir con esos datos. El plan de negocios adecuadamente estructurado lo que nos va a permitir es decidir con los datos que estamos recopilando. Y de repente no necesitamos tantos datos, sino los adecuados. Y eso es lo importante. El plan de negocios crea un marco que nos lleva por un camino donde vamos a optimizar el tiempo y vamos a desarrollar un proceso que sea importante para el negocio que queremos hacer. Entonces, lo primero que debemos hacer en un plan de negocios es vamos a describir claramente el negocio. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que mi plan de negocio sea exitoso, yo debo saber exactamente qué es lo que voy a hacer. O sea, llegar al nivel de detalle en que yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a poner un restaurante.
Ok, voy a poner un restaurante. No es suficiente. Voy a poner un restaurante de comida criolla. Ok, tampoco sigue siendo suficiente. Y voy a poner un restaurante perdón, un segundo. Seguimos. Voy a poner un restaurante de comida criolla y no aclaro exactamente eh, ya. Y voy a poner un restaurante de comida criolla y me quedo ahí. Bueno, tampoco es el tema por ahí. Tengo que llegar al nivel de detalle de decir, voy a hacer un restaurante de comida criolla, voy a especializarme en pescados y mariscos, o voy a especializarme en comida de la costa norte del Perú, o sea, cuanto más específico sea en el tema que voy a desarrollar, más opciones de lograr el resultado voy a tener, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo debo realizar. Debo aclarar, debo tener un detalle muy, muy importante de lo que voy a hacer. O sea, ese grado de especificidad. Entonces, tengo que usar un lenguaje claro, debe ser comprensible. El que quiera leerlo debe poderlo entender. Debo poner la información que yo requiera para... debo poner la información que se requiera para que se pueda entender, ¿ya? Cualquier persona que lea el plan de negocios debe saber qué estoy haciendo y debe, de alguna manera, o sea, yo puedo decir, ya les decían antes, voy a poner un restaurante de comida criolla, de pescados y mariscos, basado en la cocina de la costa norte del Perú. Ok, ya ahí tengo una buena base, pero ahora eso lo tengo que decir como lo he dicho ahora, de una manera clara y entendible. Entonces la gente sabe en qué me estoy metiendo y va a poder evaluarlo y analizarlo. ¿Ok? Debe de alguna manera señalar las principales características, los principales atributos, los principales beneficios y las principales variables del producto que voy a ofrecer. ¿Ok? Si va a ser un producto básico, si va a ser un producto real, va a ser un producto aumentado, ¿ya? ¿Cuál va a ser el mercado objetivo al que me voy a dirigir? O sea, ¿quiénes me van a comprar? Pero no solo cuando digo un mercado objetivo, y lo vamos a ver cuando veamos la parte de estudio de mercado, no es decir, ¿saben qué? Me va a comprar gente de 18 a 45 años que resida en las zonas y dejarlo ahí. No, o sea, yo tengo que determinar cuánta gente hay ahí que me puede comprar. ¿Por qué? Porque yo después voy a tener que determinar cuánta plata voy a ganar y cuánto me va a costar. ¿Ok? Eso también viene el tema que yo le decía, si el producto va a ser un producto básico,
va a ser real, va a ser aumentado, porque ahí está variando el costo y está variando el precio, y una vez que varían el costo y el precio, varían los volúmenes de ventas y varían los márgenes. Entonces tenemos que tener todo eso controlado. Ahora, un plan de negocio no solo dice lo que es el negocio. El plan de negocio describe el negocio, pero también va a demostrar que lo atractivo del negocio, por qué el negocio es interesante, por qué un inversionista podría querer invertir en él. ¿Ya? Ojo, un negocio, y partamos del concepto, un negocio cualquiera, estudiado desde diversos puntos de vista, puede ser viable o no viable. O sea, yo quiero hacer un restaurante de comida criolla con características de la cocina de pescados y mariscos del norte del Perú. Me regreso al típico ejemplo. Dependiendo de dónde lo ponga, de la decoración que use, de las comodidades que dé, de los precios, puede ser viable o puede ser no viable. Hay zonas de Lima donde si yo pongo el restaurante y no pongo un adecuado estacionamiento, la gente no va a asistir. Hay zonas de Lima donde eso no es tan prioritario. Hay lugares donde el precio determina las características del consumo, sobre todo cuando me coloco en un hub. Y tengan eso en cuenta. Cuando hablo de un hub me refiero a estos centros que hay. O sea, si ustedes van por la avenida Rosa y Toro, por ejemplo, hay una zona de cevicherías. Si ustedes van, y en diversos sitios de Lima y en diversas zonas, hay restaurantes de ciertas características agrupados. Y si voy a otros lugares, por ejemplo, entro a Gamarra y es un hub de textilería. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me coloco ahí, ya dejo de ser yo el dueño del precio. El precio me lo coloca la zona. ¿Por qué? Porque voy a competir con una serie de empresas similares que venden cosas similares y que tienen una estructura de precios. Entonces, eso determina mi precio y eso va a determinar mi margen. Si yo, al colocarme dentro de uno de estos hubs, lo hago de una manera adecuada, voy a lograr que la empresa sea viable. Pero si no me adecuo a las características del hub, entonces puedo salirme del mercado y convertirme en no viable. Estar preparado, por ejemplo, me coloco en el hub de cevicherías de Rosy Toro y voy a tener que manejar un rango de precios determinado. Pero si coloco una cevichería en una zona de San Isidro, puedo estar trabajando otro precio. O me coloco en el malecón de Miraflores y puedo estar trabajando otra estructura de precios. Entonces, mi estructura de costos puede variar. Mi oferta de productos, cuando yo escojo los insumos, puede variar. Entonces, ese tipo de cosas hacen que un negocio de características similares, y hablo similares en teoría, pueda convertirse en viable en ciertos puntos o en ciertas características y en no viable bajo otras condiciones. Y eso es lo que tenemos que analizar. Para eso es importante el plan de negocio. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que trabajar no solo son las cifras van a decir si el negocio es rentable o no, pero ¿por qué considero que es una oportunidad? ¿Por qué considero que voy a tener éxito? O sea, me coloco en el medio de uno de estos hubs que le he dicho para el negocio que fuere. Puede ser un restaurante, puede ser un hub textil, puede ser... Ok, voy a estar entre un grupo de gente que hace lo mismo que yo. ¿Por qué voy a ser yo el que le van a comprar? ¿Ok?
Tengo que determinarlo, tengo que buscar un valor diferencial, tengo que buscar un valor agregado. Ahora, la otra alternativa, ya, me salí del hub, me puse en un sitio mucho más exclusivo. Ahora, ¿por qué la gente va a ir a ese lugar a buscarme y a pagar más caro para consumir mi producto? Todo eso lo tengo que analizar y tengo que buscar el por qué. Ojo, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Estoy diciendo de que cuando yo hago algo, tengo que hacerlo con una base que me permita sustentar el por qué lo estoy haciendo y que me permita lograr el éxito. O sea, el éxito de un negocio depende del trabajo que haga el emprendedor que lo inicia. Él va a lograr convertir el negocio en exitoso. ¿Ya? Ustedes pueden buscar en diversos lugares de Lima muchísimas cosas que, por ejemplo, el tema de comida para mí se me hace bastante interesante porque vamos a hablar un poco y les cuento el tema de los guariques. Esa es una palabra muy peruana, muy criolla. Hay los guariques. ¿Y los guariques qué son? Son lugares que se especializan en un tipo de comida determinado y que la gente va y que están aislados. O sea, la gente va porque va ahí. No, no es de que voy a un sitio donde hay 10 restaurantes similares y en el que consigo sitio, entro, me siento y como. No. Cuando voy a un guarique, estoy yendo a ese restaurante. Estoy buscando esa comida. Y eso es lo que voy a lograr. Entonces, eso es lo que tengo que determinar. Entonces, démonos cuenta de esas características. Partamos de ese concepto. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué ventaja competitiva tengo? ¿Qué estrategia voy a utilizar? O sea, yo recuerdo hace unos años atrás cuando la familia Wong administraba los supermercados de su marca, ellos de alguna manera diferenciaban su local por la atención que le daban al público. Y entonces cuando uno iba a Wong, sabía que iba a tener una atención A1, pero también sabía que iba a ser un poquito más caro que los demás. Pero el ejemplo típico, o sea, yo voy hoy día a un supermercado cualquiera y incluyo al Wong actual y pregunto a una persona que trabaja ahí, oiga, ¿dónde consigo bebidas gaseosas? Y me va a decir corredor 25. Y entonces me voy caminando al corredor 25. Ok. Cuando yo iba al Wong que les hablaba de la altísima calidad de servicio, uno cogía a una persona de la tienda y le preguntaba, ¿dónde consigo bebidas gaseosas? Dejaba lo que estaba haciendo y le decía, acompáñeme señor, y lo llevaba a uno y lo dejaba en el corredor de las bebidas gaseosas. Ese es un factor diferencial. Eso hacía la diferencia. ¿Ok? Y eso hizo de que cuando Won se vendió y cuando se haya convertido en lo que se ha convertido hoy, mucha gente lo añora, lo extraña, de alguna manera hasta lo reclaman. ¿Ya? Ahora, en un plan de negocio debemos demostrar el profesionalismo que tenemos en en su elaboración. O sea, al prepararlo, debemos ser muy profesionales, muy técnicos. El contenido debe ser muy serio. Debe notarse que hemos tomado el tiempo suficiente para su elaboración, para obtener la información. ¿Ok? No debe ser un trabajo improvisado de un día para otro. O sea, partamos de lo siguiente. Yo tengo, y voy a poner el ejemplo clásico, yo tengo dos fuentes de información que puedo usar. Yo puedo usar la información primaria, que es la información que yo genero.
estudios de mercado, encuestas, lluvias de ideas, focus groups, entrevistas y demás. Y también puedo usar información secundaria, que es información que otros han procesado y que está disponible, que son informaciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística, informaciones de APIM, la Asociación Peruana de Investigación de Empresas de Investigación de Mercados, que tienen data que me puede servir para procesar y para complementar lo que yo tengo. O sea, si yo quiero saber si una persona está dispuesta a consumir un producto, tengo que preguntárselo. Pero si yo quiero saber cuántas personas hay en una zona determinada de la ciudad, voy a buscar información del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, parte de ese profesionalismo es saber qué información usar en qué parte del estudio. Y eso es importante. Lo que les decía, debe estar basado en un estudio o una investigación de mercado formal. Debe contar con proyecciones realistas, ¿ok? Debe estar bien estructurado, debe ser atractivo, estar debidamente sustentado. O sea, si yo digo que hay una cantidad de población en una zona de la ciudad, no debe salir por ahí una alternativa y me digan, oye, pero en esta zona no hay esa población. Es más, yo debo sustentar y poner las características de mi fuente. Por ejemplo, según el INEI, al año 2019 o al año 2018, en el distrito de San Juan del Lurigancho habían 1.160.000 pobladores. Listo. Estoy diciendo que al año 2018 ya quedó claro. Porque si alguien viene y me dice, oye, pero en San Juan del Lurigancho hay 1.230.000 pobladores, en el año 2018 cuando yo lo dije, no, ahora. Ah, ok. Yo voy con el dato del 2018, yo proyecto y llego a los datos de ahora. Por eso digo, las proyecciones deben ser realistas, o sea, deben partir de un número real. Y ese número debe convertirse en lo que uno necesita para procesar. ¿Ok? Entonces tengamos eso claro. Ahora, debe tener un diseño atractivo. O sea, el plan de negocios no se trata de que sea un elemento altamente colorido, llamativo. Debe tener las gráficas necesarias, ¿ya? Debe estar armado de una manera organizada. Debe mirar el negocio desde el lado desde un punto de vista positivo. Debe notarse que quienes lo han realizado sabían lo que hacían. Debe tener una portada y posteriormente debe tener un inicio que llame la atención, que provoque leerlo. Las gráficas deben ser entendibles y deben decir lo que necesito que digan. O sea, porque yo puedo arrancar a poner pies de datos a montones, pero información intrascendente. Cuando les decía al inicio, me refiero de tener un resumen ejecutivo, no me salía el nombre en ese momento, un resumen ejecutivo inicial muy, muy claro. Y dentro, como les digo, debe tener la información correcta, pero además debe estar en la cantidad adecuada. ¿Ya? Yo puedo poner muchísimos gráficos y voy a cansar a la gente. Es más, un plan de negocios debe tener dos partes. Debe tener el cuerpo donde está la información que al leerlo me da el sustento al resultado del negocio. Pero en paralelo debe tener una segunda parte que son los anexos
donde ahí sí puedo cargar todos los datos que yo quiera. ¿Para qué? Para que si alguien que está leyendo el cuerpo del trabajo necesita información adicional, se va a remitir a estos anexos y ahí va a encontrar esa información adicional. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Ya? Debe estar bien sustentado. ¿Ya? Toda proyección, toda tasa de crecimiento, toda conclusión, toda afirmación que yo haga en él debe estar sustentada. ¿Ok? Por eso es que yo les digo, debe tener ese espacio de anexos donde haya la información que lo sustente. O sea, ¿qué sucede? El inversionista, la persona que va a trabajar con nosotros, el que nos está acompañando en el emprendimiento, va a leerlo y va a encontrar una serie de conclusiones y de repente encuentra que él quiere mirar datos adicionales que justifiquen alguna de estas conclusiones. Él puede ir a ese espacio y encontrar todo el sustento. Ahora, si la persona no se hace problemas y confía en lo que nosotros le estamos diciendo, no va a perder el tiempo mirando datos y simplemente va a seguir tranquilo. Entonces, por eso es que es importante que el plan de negocios tenga estas dos partes. La parte de cuerpo del estudio y la parte de anexos de datos. Ahora, no debe tener demasiadas páginas. Y yo me refiero no debe tener demasiadas páginas, básicamente en la parte del cuerpo. ¿Ya? En el cuerpo yo debo poner cosas muy específicas que me digan si el negocio procede o no procede, si vale la pena o no vale la pena. Ojo, cuando yo hago un plan de negocios, no quiere decir de que siempre el plan de negocios me va a salir viable. Yo estoy haciendo el plan de negocios para determinar si vale la pena hacer el negocio o no. Entonces puede salirme no viable. Tengan en cuenta eso. Si me sale no viable, debo llegar a la conclusión de por qué me sale no viable y qué debería yo corregir para convertir ese plan de negocios en viable y poder hacer un nuevo análisis más adelante y ver qué hacer para que el negocio pueda ser viable. Bueno, entonces, en pocas páginas, pero ojo, cuando hablo pocas páginas estoy hablando de entre 60 y 80, o sea, tampoco estoy hablando de 5 páginas. Entre 60 y 80 páginas yo debo sustentar mi plan de negocios. A continuación pueden venir los anexos. Los anexos pueden ser 60, 80, 100 páginas más. O sea, yo les comento, cuando yo hice mi tesis de maestría tenía más o menos 600 páginas, ¿ya? De las cuales 100 eran cuerpo y 500 eran anexos. ¿Por qué? Porque era un tema muy específico sobre, yo soy en supply chain management, o sea, manejos de logística, y entonces había muchos datos estadísticos de cálculos de cargas, de rutas y transportes, y eso ocupaba mucho espacio en la parte de anexos. Pero eso es lo que quiero decirles, o sea, con una cantidad de páginas yo hago el estudio y esas deben ser lo suficiente como para que no canse leerlas. ¿Ok? El documento debe ser explícito, debe ser práctico, debe ser claro, debe ser conciso, ¿ok? Como una idea de negocios que tenemos, perdón, se va a convertir en un negocio viable, cómo se va a mantener el negocio en el tiempo, cómo se va a financiar, ¿ok?
Debe ser fácil de entender. Un plan de negocios, cuando alguien lo lea, no debe ser un doctor en economía para poder entenderlo, sino una persona con un conocimiento mediano de gestión empresarial debe poder trabajar con él y debe poder sacar conclusiones claras. Entonces, eso es importante, ¿ya? Como les digo, el tema de los anexos es básico y debe estar bastante bien estructurado, ¿ya? Que dentro de esta estructuración, ¿qué partes o qué datos debe tener? Partamos de lo siguiente. Lo primero es un resumen ejecutivo. ¿Qué hace un resumen ejecutivo? El resumen ejecutivo nos va a resumir o nos va a dar la conclusión básica de todo el trabajo. Funciona como lo que ustedes conocen o lo que llamamos un elevator pitch, ¿ya? Un elevator pitch es un speech, un hablar, un escribir, que dure no más de 2 minutos leerlo, lo que tomaría un viaje en ascensor, por eso es que se llama elevator pitch. Y entonces ahí yo debo describir la oportunidad de negocio que hemos detectado, el modelo de negocio, puede ser sin stock, puede ser dropshipping o integrado a Alemania, mucha rotación, margen bajo. De ahí vienen los puntos principales del proyecto. ¿Cuánto dinero necesitamos y cuánto nos vamos a demorar en ejecutarlo? Ahí está el resumen ejecutivo. ¿Ok? Entonces, y saber cuánto vamos a ganar. Entonces, no debemos, el resumen ejecutivo no es un resumen detallado, el resumen ejecutivo no es una introducción, un resumen ejecutivo no es un índice. De ahí viene la descripción del negocio. Entonces, yo voy a explicar cuál es el negocio que voy a hacer y qué producto o servicio se va a ofrecer. Yo les hablé de que yo voy a describir primero un concepto del negocio. Voy a hacer comida de la costa norte del Perú, del rubro marino. Ok. Ya también cuando estoy a este nivel, puedo empezar hasta plantear una carta preliminar, por ejemplo, del negocio que voy a hacer. ¿Para qué? Para tenerla clara. Eh, y entonces esos datos deben estar por ahí. Otra cosa es que nosotros tenemos que empezar un estudio de mercado. Y entonces vamos a tener primero que determinar cuál es nuestro público objetivo. O sea, las características del cliente. ¿Quién va a ser mi cliente? ¿Quién va a ser mi competencia? ¿Cuánto voy a vender? La demanda. ¿Y cuál va a ser el plan de marketing? ¿Qué tengo que invertir en promoción, en publicidad? Entonces tenemos que saber todo eso. ¿Ok? Vamos a pensar en que nosotros tenemos que armar nuestra información. De ahí viene un estudio técnico. Y en el estudio técnico yo voy a determinar cuál va a ser el proceso de producción que voy a seguir o de adquisición. ¿Cuál va a ser la capacidad que voy a tener? ¿Cuánto voy a poder abastecer? ¿Ya? ¿Dónde me voy a ubicar? ¿Qué equipos voy a necesitar? ¿Qué tecnología voy a usar? Ese tipo de datos va en lo que es el estudio técnico.
¿Ya? Ahí vienen también los diagramas, los planos, las especificaciones de los insumos a usar, toda esa parte. De ahí viene la organización. ¿Quiénes van a trabajar en la empresa? O sea, no se trata de que yo voy a arrancar a contratar gente a la loca. Hay una característica que todo empresario debe tener en cuenta. La empresa ideal es la empresa que tiene todo costo variable, cero costo fijo. ¿Ok? Esa empresa ideal en la práctica no existe, porque siempre hay algunos costos fijos. Por ejemplo, cada persona que trabaja en la empresa es un costo en planilla y es un costo fijo. Pero si yo logro armar una estructura adecuada, ese costo fijo es manejable para la empresa. Si yo me aloco, ese costo fijo va a ser altísimo y va a hacer que la empresa al final colapse. Entonces, debo tener a la gente adecuada, no debo tener ni más ni menos. ¿Ya? Y es preferible empezar y crecer con la gente conforme crece el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que empiezo con una o dos personas. El negocio va creciendo, contrato uno más. Puedo tener profesionales multifuncionales, o sea, que hagan cosas, por decir, alguien que me vea la parte, el caso que yo hago en mi empresa. Yo veo toda la parte técnica y toda la parte comercial. ¿Ya? Y dentro de la parte técnica y comercial manejo toda la parte administrativa. Realmente en lo que no me meto es en la parte contable. ¿Ya? Hay un contador que maneja todo eso. Yo reviso con él los temas de contabilidad, pero eso no lo veo de manera directa todos los días. Pero en el resto de temas me meto. Tengo un jefe de producción que me apoya, pero no tengo un jefe de ventas porque todavía no justifica pagarlo. Entonces yo mismo dirijo a los vendedores. Entonces, eso es una forma de ir creciendo. Un estudio financiero. Yo voy a determinar cuánto voy a necesitar invertir, cuál es el riesgo que voy a tener y eso me va a poner un margen de rentabilidad que yo debo apuntar a trabajar. En cuánto tiempo quiero recuperar la inversión. Voy a enfrentar riesgos cambiarios, voy a enfrentar riesgos de precio. O sea, toda la evaluación financiera del proyecto para saber hacia dónde voy y qué necesito que se cumpla para que el negocio sea viable y sea rentable. ¿Ok? Acá es donde voy a plantear, y yo como inversor o yo como creador del emprendimiento, voy a plantear el famoso COC, que es el costo de oportunidad del capital. O sea, ¿en cuánto voy a valorar la oportunidad del capital? Y eso sale de algunos cálculos que se hacen de una manera muy simple. Por un lado tengo cuál es la máxima tasa de interés pasiva que yo puedo conseguir en el mercado. Digamos que sea 7-8%. ¿Cuál es el riesgo del país? El riesgo del Perú estaba en 5%. Tendría que mirar una evaluación post pandemia, pero hasta hace menos de un año estaba en 5%. Si yo sumo 8 y 5, estoy en 13. Entonces, esa es una rentabilidad, digamos, teórica básica. Pero yo como inversionista, yo digo, ¿saben qué? La tasa interna de retorno no la quiero en 13, la quiero en 18. Y entonces eso es lo que yo le voy a poner al proyecto.
Y entonces yo voy a declarar que el proyecto es válido, es viable, es apto para hacer la inversión si llego al 18% de tasa interna de retorno. Entonces, ese tipo de características se hacen en el momento en que yo hago la parte financiera. Y ahí voy a comparar cuál es mi BAN, cuál es mi TIR, mi punto de equilibrio, y lo voy a comparar con este costo de oportunidad del capital. Entonces tengan en cuenta esa parte. Una vez que termino esto, ¿ya? Yo voy a tomar todos estos datos y voy a llegar a una conclusión. Y yo voy a determinar si el producto, si el plan de negocios es viable o no es viable. Si vale la pena hacerlo. Ojo, muchas veces la viabilidad no es solo que el proyecto sea rentable, ¿correcto? Porque yo de repente puedo encontrar un proyecto rentable, pero que el costo de, digamos, ¿cómo lo puedo? Eh, el volumen de trabajo, el tiempo el que requieren, hace que se convierta en poco interesante. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser evaluadas, ¿ya? Y en ese momento voy a determinar si el producto, si el plan de negocios es realmente viable o no lo es. ¿Ya? Entonces, a este momento, nosotros hemos tenido 2 sesiones del curso. En una primera sesión hemos analizado qué es lo que vamos a hacer, o sea, cómo nace la idea de negocios, de dónde sale, con cómo sale. Si vamos a trabajar brainstorming, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer encuestas. La etapa inicial yo soy medio reacio a las encuestas. Yo las encuestas recién las empiezo a mirar cuando pienso en la parte de estudios del mercado. Pero hasta antes yo prefiero brainstorming, prefiero entrevistas. Me gusta mucho el modelo del focus group, que lo hablamos el día lunes. Y esto nos va a dar información para tomar decisiones sobre la idea de negocios. Con esa idea de negocios es con la que nos vamos a lanzar al plan de negocios. Y el plan de negocios va a seguir este camino que hemos hablado hoy día. O sea, durante las próximas 14 sesiones vamos a recorrer este camino día a día hasta lograr terminar un plan de negocios. Hay algunos de ustedes que deben tener en mente una idea de negocio que la quieren implementar. Lo que yo les sugiero es que ustedes vayan trabajando esa idea de negocios cada día conforme vayamos avanzando el plan de negocios, de manera en que al final tengan un dato de lo que ustedes quieren hacer. Ahora, hay también algunos de ustedes que quieren saber cómo hacer un plan de negocios, pero que todavía no tienen una idea de negocios clara o definida. Para ellos, lo que yo les recomiendo es que tomen un concepto de negocio básico que les parezca más o menos interesante. O sea, pueden pensar en, no sé, un restaurante o una tienda de ropa o una producción textil, cualquier cosa. Y que igual vayan desarrollando el plan de negocios en paralelo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tomar muchos apuntes de cosas que yo les vaya diciendo, pero a la hora en que van a convertir eso en realidad, lo que les va a pasar es que van a aparecerles dudas, ¿ya?
Y si estamos acá durante el curso y hacen las preguntas en ese momento, se van a aclarar sus dudas y ustedes van a quedar bastante satisfechos y tranquilos. Y cuando quieran hacer el plan de negocio real, no van a tener esas dudas. ¿Ok? Lo cual se les hace más complicado porque digamos que termine el curso y dentro de 6 meses ustedes van a hacer un plan de negocios y en ese momento les aparecen las dudas. Si encuentran el WhatsApp que les estoy poniendo acá o el correo que les pongo, me pueden escribir, me pueden llamar y yo les voy a responder, no tengo ningún problema. ¿Ya? A mí muchas veces alumnos míos de muchos años atrás me hacen consultas y se las respondo, no tengo ningún problema. Pero el riesgo es de que cuando tengan la duda no tengan el dónde ubicar, o sea, no tengan cómo ubicarme. ¿Por qué? Porque cambiaron de celular, se les borró cualquier cosa. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces lo mejor hubiera sido que ya lo hubieran hecho, así no sea para el proyecto que ustedes van a hacerlo, y ya pasaron todas las dudas. Entonces, ese es un tema que les sugiero. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta o alguna consulta en este momento. No veo ninguna ni por el Facebook, ni veo ninguna en el chat del Zoom. Entonces, me gustaría que si a este momento tienen alguna duda, me la hagan llegar. Si no, todavía tenemos 14 sesiones más. Por favor, tengan lista todo lo que ustedes quieran preguntar. Todas las aclaraciones que quieran que se las dé, yo se las voy a dar, no tengo ningún problema. ¿Ya? Bueno, después de haber estado conversando una hora, espero que esta parte, que todavía al ser una parte inicial es bastante simple, haya quedado totalmente clara. O sea, ¿cuál es la importancia de darle seriedad a este estudio? ¿Ya? Este estudio va a ser el manual sobre el cual nuestro emprendimiento se va a edificar. Van a ser los cimientos. Si este plan de negocio no está correctamente hecho, lo que les va a pasar es que cuando estén ejecutando se den cuenta de que, uy, faltó dinero de la inversión. ¿Y ahora de dónde lo saco? Uy, la venta era menos de lo que yo había pensado. ¿Y ahora cómo cubro los costos? O yo voy a comprar la materia prima más cara. Yo había pensado que era más barata. Entonces, todos esos problemas los evitamos si hacemos este plan de negocios de una manera sólida y saludable. Entonces, por eso les digo, vamos trabajándolo en conjunto. Si no tienen ninguna consulta al respecto, yo los dejo. Anoten, por favor, mi correo, anoten, por favor, mi WhatsApp, y en cualquier momento me pueden estar haciendo llegar las consultas que ustedes consideren necesarias. Les agradezco mucho el haberme acompañado. Espero que nos sigamos viendo todos los lunes, miércoles, jueves y sábado en este horario hasta terminar de armar el plan de negocio de cada uno de ustedes. Como les digo, estamos en la sesión 2 de 16, faltan 14 más.
y entonces tenemos todavía tiempo para lograr lo que todos queremos. Muy buenas noches, ha sido un gusto estar con ustedes y espero verlos nuevamente en los próximos días. Hasta mañana.